Bueno, Manu, Mr. Cruz, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a este sitio tan chulo. Nada, me alegro que te haya gustado. Y nada, ahora la idea de esto es que conversemos un poco de tu carrera como trader, ¿cierto? Haciendo hincapié también en lo que es la parte psicológica, la parte del psicotrading. Pero bueno, igual me gustaría que partamos contándome un poco de quién eres y cómo llegaste a hacer trading al final. Nada, soy Manu, soy originario de Andalucía, llevo ya por aquí, por Barcelona, varios años. Y bueno, he sido toda mi vida muy emprendedor, he tenido negocios de todo tipo, desde tiendas de ropa, hostelería, de todo tipo. Y bueno, en plena pandemia, como muchos de los que nos estamos actualmente dedicando a esto, pues eh, un poco forzosamente por esa hostia económica, tuvimos que ver otra fuente de ingreso, cosas que nos llamaran la atención y demás. Y a raíz de ahí, pues justo yo hice unas inversiones en acciones, que justo con el tema de pandemia, pues habían caído estrepitosamente. Yo eso ni lo sabía prácticamente, simplemente el poco dinero ahorrado que tenía lo invertí ahí. Y nada, en pocos meses subió bastante, gané bastante dinero, entonces con esos resultados pues empieza a interesarte Alguien que se ha por estas cosas, sí, sí. Y ya pues poco a poco me fue gustando mucho, el tema de empresas siempre me había gustado mucho, entonces empecé por temas de acciones con Tesla, Amazon y las FAN, digamos. Y bueno, poco a poco he ido desarrollando, al principio invertía a largo plazo, hasta acabar ahora en que opero en trading súper rápido en aperturas. Scalping prácticamente, ¿no? Scalping total. Buenísimo. Y antes que me dices que te dedicabas al mundo de los negocios, tenías negocio físico, negocios online, cuéntame un poco. Casi todo negocio físico, ya te digo, ya al final, justo antes de pandemia, digamos, eran residencias de estudiantes, restaurantes, hotel, apartamentos, era muy físico. Obviamente todos con su página web y, y detalles digitales, pero lo que es el negocio y la venta era física. Y luego, ¿cómo fue que te interesaste específicamente por el mundo del trading y no otro tipo de negocios online, por ejemplo? Pues por esto que te he comentado, hice esta inversión en empresas sin saber mucho, por así decirlo, pero fui estudiando poco a poco, pues eso, lo que era la estructura de la empresa, cómo se movía el precio, incluso un poco de análisis técnico y fui enamorándome poco a poco de este sector. Buenísimo. ¿Y la manera en la que empezaste fue ya después más autodidacta o fuiste tomando algunos cursos o mentorías? Al principio estaba en algunos canales gratuitos de Telegram, que fue también cuando descubrí Telegram y tal. Empecé a conocer un poco de gente y tal, y sí, luego ya hice algún curso, el típico curso que casi todos hemos pasado, que no nos ha servido para nada. Yo lo hice el primer mes que salió, de hecho al CEO de esa empresa lo conocí en otro grupo, y lo conocía, no de hablar, de ser amigos, pero lo conocía y intervenía, y a partir de hacer esa empresa y tal, lo adquirí súper barato comparado con el precio que está hoy en día. Me fue bastante mal con ese curso, pero bueno, seguí hasta el día de hoy. Sí, he hecho varias formaciones, incluso ahora sigo haciendo formaciones porque me gusta aprender, Total. me gusta mejorar, y no solo en el campo del trading, sino en todo en la vida. Eso es. Y bueno, entonces tú empezaste con acciones y de empresas y luego pasaste al trading. ¿Cómo fue esa transición? ¿O ahora haces las dos al mismo tiempo? Y bueno, sí, en acciones tengo todavía mi inversión a largo plazo, pero esas como que las tengo ahí, no me preocupan. Obviamente las mira de vez en cuando y las sigue, pero no es ni mucho menos el trabajo que da el trading, ¿no? Claro. Y la verdad que no sé exactamente cómo fue ese desarrollo de pasar de un punto al otro, pero bueno, al final han sido ya 4, vamos para 5 años ahora en marzo, más 5 años que se han ido desarrollando y dando pasito a pasito, haciendo inversiones. Luego hice swing trading con el tema de acción y tal, hasta que ya descubrí pues todo el tema de forex, empresas de fondeo, etcétera, etcétera. Y, y eso ha sido ¿Y, algo. y cuando empezaste tú pensabas hacerlo con tu propio capital o ya conocías el... Mi propio capital como que lo tenía copado con este tema de inversiones que te digo, de acciones y tal, y como que lo veía más seguro, y lo otro era un poco más jugar, sobre todo al principio, ¿no? Y vi muy interesante el tema pues eso, de empresas de fondeo y tal, y ahí empecé. Buenísimo. ¿Y cuánto tiempo fue que te tomó
desde que tú empezaste con el trading hasta considerarte un trader ya que puede vivir de esto, que es consistentemente rentable? Cuando yo realmente ya vi que empecé, mira, al principio de que fuera la empresa de fondeo, que por lo menos que yo las conociera a mediados de 2022 o así, que yo empezara a conocerlas y a tratarlas y demás. mm, Ahí nada, al principio pues prueba, error, prueba, error. A final de 2022 estuve en el Hall of Fame de una empresa de fondeo que mejor no nombrar, que desapareció en muy poco tiempo, pero estuve y llevaba haciendo esto nada, 3, 4 meses. Ah, mira. Y luego todo 2023 estuve palmando, la típica de que final de 2022 lo hice súper bien y te crees ya que va a despuntarlo. Prácticamente 2023 casi todo el año palmando, y al final de 2023 ya empecé con retiros constantes, etcétera, etcétera. Y 2024 ya pues 100%. ¿Cómo fue ese proceso psicológicamente para ti de estar ganando en 2022? ¿Cómo te sentías al luego pasaste a 2023? ¿Crees que fue la parte de que te estuvo yendo muy bien que luego te afectó a Es que en verdad lo de 2022 no fue que me fuera súper bien, fue un par de meses que estuvo muy bien, pero Vale. dentro de mí sentía que no era todavía trader, por así decirlo, que había sido como fortuna, por así decirlo, que tampoco sabía que era fortuna, que estaba progresando, que iba bien y tal, Claro. pero sabía que eso no iba a poder ser muy consistente en ese estado y en ese momento. Que había que seguir trabajando y bueno, al día de hoy no he vuelto a ningún Hall of Fame, por así decirlo, ¿no? A ningún top 5 de ninguna empresa de fondeo, pero volveré, volveré. Los Hall of Fame te refieres como cuando ponen en el leaderboard los que además han un poco tirado. Y hay empresas de fondeo que lo llaman Hall of Fame, que es como el Paseo de la Fama, digamos. No recuerdo ahora si hay una empresa, otra al top 5 o tal, pues Claro. en esto. Mm. Es importante como eso de que si bien estabas ganando dinero y estando en el Hall of Fame, como que eso no se te subió, porque sí que le pasa a muchos traders que ya con pasar un fondeo o con hacer un retiro ya se creen que son traders ganadores consistentes. Yo recuerdo justamente que al mes siguiente eh, tenía como la mitad de cantidad para retirar y me parecía insuficiente. Y ya empezando un poco a entender la psicología y tal, y digo, no te puede parecer insuficiente cuando vienes de esto que es súper top, por así decirlo, y tranquilo. Y me hizo perder y retroceder en ese mismo mes. Y ahí fue un poco donde fui adquiriendo esa mentalidad de no querer siempre estar en el Hall of Fame. Era como que querías ganar más y más, o no estás como con esa Claro, quería, de- quería igualar a ese mes, que era como un super mes, y quería igualarlo, incluso superarlo. Entonces, Claro, el hecho de que sea como que esté tan gamificado el tema del fondeo, también inconscientemente a uno lo incentiva como a querer más y más, porque es como que estás en un estatus de estar en el leaderboard, en el Hall of Fame, y eso psicológicamente te hace como esa dopamina, ese placer de querer más y más, ¿o no? correcto, al final las empresas de fondeo juegan con esto, con ese picarnos entre nosotros, cuando en el trading totalmente, y esto se lo digo a los que están en mi grupo, competimos contra nosotros mismos, no contra los demás. Si nos fijamos en los demás, si nos fijamos en BlackRock, nos fijamos en super traders que hacen rentabilidades pues, de las mejores del mundo, al final nos tenemos que fijar en nosotros mismos y en una rentabilidad normal. Y las empresas de fondeo pues juegan con eso, ¿no? Juegan con esos incentivos para sacarnos esa dopamina y ese vicio, por así decirlo. Exacto. Que sea como algo divertido, algo que puedan Claro, compartir en sus redes sociales, claro. que estén ahí en el Salón de la Fama. Yo el primer mes piqué. Sí. Y, y cómo, o sea, luego cómo cambiaste tu psicología de querer más y más me imagino que ahora como más controlado o buscar rentabilidades más moderadas quizá, pero más consistentes. Sí, ahora como que no es que me conforme, pero sé más la realidad. Sé que Vale. habrá meses que podré llegar a estar, a sacar una muy buena rentabilidad, pero no forzarla, no el tener que forzarla. Si llega, llega, si me salen los trades, me salen, pero no el sobreoperar para llegar a ese punto que, que no lo puedo controlar, ¿no? Al final simplemente es, si llega, llega, llegará, tiene que llegar, estoy haciendo bien las cosas, llegarán meses más buenos y llegan meses más malos. El trading al final es esto, el trading, la vida y el deporte, todo. Sí, cambia mucho cuando uno ya tiene como expectativas mucho más realistas a largo plazo. Eso es fundamental. Las expectativas para mí, lo repito mucho también en mi grupo, a todo el mundo, y en el podcast anterior que lo estuve comentando con Edgar,
Y es que las expectativas son súper importantes, el tenerlas claras y el saber que un 3% mensual Sí, sostenido es una cosa que muy poca gente consigue. sí, Y, completamente. y hay traders que llegan aquí, que llevan menos de un año y que quieren sacar un 10 sostenido. Entonces, cuando tienes esas expectativas claras y lo sabes, pues cuando tienes tu 3% y ya estás más tranquilo, más relajado y no sobreopera y tal, llegar al objetivo es mucho más fácil. Eso es porque al final también mucho como del sufrimiento de los traders viene de tener expectativas poco realistas, de que quieren ganar mucho dinero en poco tiempo o rentabilidades muy altas, y eso es lo que los aleja como de hacer un buen proceso. Yo creo que ese es el gran problema, el gran problema. Yo vuelvo a hablar de mi grupo, parece que, pero bueno, al final sale. Eh, la primera frase que le digo es eso, tenemos que saber que un 3% al mes es una rentabilidad de locos. Claro. Entonces, cuando tú al principio me escuchas, y el típico pues, sí, 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 pero dice, yo soy mejor, ¿no? Yo soy mejor, yo voy a sacar un 10. Pero luego ya cuando vas reaccionando y vas viendo que pasa un mes, pasa otro mes, que no consigues tener siempre ese 3, ese 4 o ese 5 al mes, pues vas reaccionando y vas siendo capaz. Esto pasa igual también con cada trade. En cada trade, siempre, el trader nunca está contento, porque podría haber salido más arriba, podría haber Sí. salido mejor, o podría haber salido antes de ese retroceso que... Y esto es lo mismo, hay muchísimos trades, hay muchísima oportunidad en el mercado, no queremos todo cogerlo abajo del todo y salir arriba del todo, porque el trader luego se lamenta de que lo podría haber cogido un poco más abajo o podría haber salido un poco más arriba. Claro. Has sacado tu rentabilidad, pues ya está. Total, y sobre todo como que ahora que también está el fondeo, quizás uno puede pensar en obtener más capital y seguir teniendo rentabilidades, o sea, porcentajes más moderados, pero ir haciéndolo con más capital. Y Correcto. además eso te deja la mente más tranquila, ¿o no? Correcto, Mucho correcto. mejor. Así es, sí, sí. Y puedes ir diversificando entre distintas cuentas, etcétera, etcétera. Y es pues, más sencillo. Claro. Simplemente el problema es la prisa que tenemos normalmente. Que eso es, o sea, también muchos traders me hablan acá, o sea, respecto a su psicología y al final terminamos llegando a la conclusión que mucho del dolor que tienen es la impaciencia de que quieren los resultados en una fecha específica o querer como una gran cantidad en una fecha específica y Sí. se ponen presión a sí mismos al final. Y eso también es por tener expectativas de que a lo mejor no entienden la profundidad del negocio bien. El problema está, se repite mucho esto, ¿no? Pero al trading todos venimos por dinero y demás. Total. Y al final, sobre todo cuando llegamos, nos creemos que es dinero rápido, fácil y tal. Y ya cuando estás dentro te das cuenta que es el dinero más difícil de conseguir y menos rápido. ¿Y cómo fue que sacaste tu primera cuenta de fondeo? Pues mi primera cuenta de fondeo, pues eso fue a mediados de 2022 o así. Y nada, la verdad que en esa época operaba con una estrategia súper simple, Ah, súper simple. Bueno, yo a día de hoy también opero con estrategias súper simples, pero esta era más simple aún. Y nada, me funcionó y muy bien. claro, y aparte cuando eran con tiempo. Sí, sí, es verdad. Te- Estas eran con 30 días de la primera fase y la segunda 15 días, sí, sí. ¿Eran 15 días la segunda? La segunda fase eran 15 días, por lo menos al principio de yo hacerlo, seguro que la segunda eran 15 días. Mira, las que yo usaba en su momento eran de 30 días y luego fase 2 60 días. Hasta que en 2023 ya casi todas pasaron a ser sin tiempo límite. Sí, sí, sí. ¿Y, y cuántas? O sea, ¿y tomaste varias pruebas antes de pasar tu primera o fue a la primera vez? No muchas, no muchas, pero sí, algunas sí, 2, 3, a lo mejor la tercera o así sería. ¿Y Ujú. cómo fue como tu psicología o tus emociones cuando pasaste la primera? Fue muchas ganas de operar en real, por así decirlo. No, como que no lo celebré, por así decirlo, mis emociones no fueron muy furtivas por eso, porque al final no sabía cómo iba a responder en esa realidad y tal, y como estaba empezando y tal, no, la verdad que al principio, ahora creo que ahora lo Lo vi lo más. vivo más y lo valoro más que en ese tiempo. Sí, que hoy en día además la gente lo que más quiere es el fondeo, como que es lo que más le llama la atención a todos los traders, lo que más como que quieren llegar a hacer, como yo quiero llegar a ser un trader fondeado, Ya, como lo que está allá, ¿no? sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, sí. Y, digamos, ¿cómo tuviste algún momento en tu carrera donde hayas tenido como una pérdida muy,
muy grande, muy dolorosa emocionalmente que sientas que te haya afectado? Sí, al final te he dicho que me fondé al principio en la segunda, tercera cuenta, pero fue al principio. Luego en 2023 tuve una etapa que fue bastante difícil, pues eso, venía de ganar, de fondear rápido, de ganar y tal. Y 2023, sobre todo el primer semestre y tal, pues era todo lo contrario, ¿no? Quemar cuentas, no sacar, venir de una rentabilidad muy alta, muy buena, de que me llamaran para hacer entrevistas, yo que Es- acababa de empezar y tal. Y, y luego vi, pues eso, tuve 6 meses prácticamente, creo que sin pasar cuenta de fondeo, no sé si decirte alguna pasaría, pero sin retirar casi seguro. ¿Y a qué crees que se debió este cambio tan grande? ¿O crees que fue suerte a 2022? Sí, Si has creo que detectado. fue un poco creo que fue un poco de suerte 2022, no suerte, no sé si llamarlo suerte, pero sí a lo mejor ser menos consciente de la realidad y al ser consciente en 2023 como que me pesara más, ¿no? Claro. No saber digerirlo, por así decirlo, y trabajarlo bien. No sé si me explico, pero Pero de alguna manera esos procesos como negativos suelen ser los que a uno, si uno ya tiene como la convicción de querer ser trader, los que más lo empujan luego a estar mejorando, ¿no? sí, sobre todo a valorarlo, porque ya te digo, yo cuando lo he nombrado antes, cuando lo hice al final de 2022, como que no lo valoraba y creía que iba a ser siempre, ¿no? Tal, y tal. Y luego al venir este golpe o racha o lo que fuera, o normalidad, ¿no? Porque al final es normal cuando empiezas en el trading, pero me hace valorar lo que estoy haciendo ahora y lo que hice después y esa remontada, ¿no? Si no hubiera pasado eso, yo creería que esto es fácil, ¿no? A lo mejor. Claro, a lo mejor te hubiera luego pasado en mayor escala o perdiendo más dinero si es que no hubiera valorado por ese proceso antes. Correcto. Claro, porque luego esos procesos también ayudan como a luego tomar decisiones para prevenir momentos como tan duros en el trading. Sí, sí, además, Dudas. además, como te digo, que como fue con una estrategia tan simple que la podría enseñar a un niño de 3 años, entonces como que dice, tan fácil, tan fácil. Luego tuve los 6 meses que vi que no era tan fácil, con la misma estrategia y con menos psicología seguramente. ¿Y tú cuando empezaste con el trading siempre estuviste convencido de que ibas a poder dedicarte a esto o hubo momentos que tuviste dudas? He tenido dudas, sí, he tenido dudas, la verdad, no como para dejarlo, no como para dejarlo, siempre sí, pero sí dudas de cuánto tiempo estaré sin poder sacar, sin poder hacer un buyout o no sé. Pero sí es verdad que como para dedicarme y tal, duda no. Ah, bien, siempre estuviste Sí, bien siempre estuve muy foco, estudiando, mejorando y hasta conseguirlo. buenísimo. Un trader ahí en la sección de preguntas dije que me daba algunas preguntas, algunas ya me las he hecho. Otra es, ¿cuál es tu tasa de acierto hoy en día? Y considerando también, o sea, sin contar los break-even. Tengo 2 estrategias principales, por así decirlo, una que es muy mecánica, que es la de apertura, que me da mucha tranquilidad psicológica, ¿no? Que al final para mí es importante tener como esa estrategia que va sumando rentabilidad, que no me ocupa ni carga psicológica ni en tiempo casi, porque es siempre a la misma hora y en el mismo mercado. Y aquí tengo un win rate más o menos de 45 a 55, 60, depende del mes. Al final Es variable es siempre, variable total. y lo mido por meses. El mes pasado hicimos un 50 y algo y este vamos por un 30. Más o menos la media entre 40 a 55. Vamos a un RR de 1,2, así que eso, Fijo. sí, fijo, siempre fijo. En esta estrategia de digamos mecánica, siempre el mismo stop loss, mismo take profit. Y, y bueno, en la otra de scalping, sí es verdad que tengo un RR más alto, y un win rate, pues también parecido. También parecido entre un 40 y un 55. También, pues depende de semana, valor que lo opere, porque esto se lo opero en más valores y demás. Pero sí, por ahí es más o menos. No tengo win rate muy alto, pero suficiente. Claro. Y ahora mismo tú operas principalmente los índices, ¿verdad? En la estrategia de apertura que te comentaba, que es esta mecánica, operamos el índice de UK a las 9 de la mañana en la apertura y el índice del Nasdaq a las 3:30 de la tarde. Aperturas. Apertura, sí, sí. ¿Y las estrategias estas que utilizas hoy en día fueron creadas por ti mismo o?
Estas son inspiradas en otras estrategias similares, pero lo demás creado por mí. Sí, sí, tanto los puntos de stock como los puntos de P, como el por qué, ¿no? Mm. Bueno, al final me baso en un indicador que también está inspirado, pero lo he desarrollado, le he puesto otras cosas y demás. Así que sí, básicamente, pues como todo, ¿no? Nos inspiramos en otras personas, Claro. pero siempre lo digo que lo mejor es ajustar la estrategia a ti, a que tú estés totalmente convencido de ella y así es. ¿Haces mucho backtesting o investigación de mercado? Hago backtesting, pero no a muchos años atrás. Ok. Me gusta hacer backtesting, pero también entiendo que el mercado es muy cambiante, los meses son muy cambiantes, que el diciembre pasado fuera un mes con bastante volumen no quiere decir que este también lo sea, o que el agosto también movió mucho el euro, no tiene que decir que este. Al final me gusta hacer backtesting, pero más que para ver los resultados anteriores, para yo dominar la estrategia y dominar los puntos y saber bien eso, hacerme con el gráfico y hacer ese ojo de trader, por así Eso decirlo. es. Entonces, ¿tú crees que, o sea, o qué tan importante para ti es tener una estrategia propia y estudiada? Para mí, ya con los años, lo dicho, siempre me inspiro en otras, o al final va aprendiendo y va a estar, pero sí creo que es importante por lo menos darle tu toque o sentirla un poco tuya para eso, para al final, para hacer ese tipo de backtesting y tener la confianza plena. Al final, Sí, buenísimo. cuando es tuya, cuando tiene tu toque, tiene tu esencia, por así decirlo, es cuando creo que puedes tener esa confianza totalmente, que es súper necesario porque al final todas las estrategias, todos los traders tenemos nuestras rachas malas, y si la está haciendo la estrategia de Menganito, pues lo fácil es decir, la estrategia de Menganito no funciona. Eso. Cuando es la tuya, cuando tiene tu esencia, cuando tiene tu plus, por así decirlo, es tu estrategia. Es más difícil desapegarte, que al final el no desapegarte de la estrategia es lo bueno, ¿no? En ese caso. En ese caso, cuando vengan mal dadas. ¿Y qué sueles hacer después de una gran serie de pérdidas consecutivas? Y también cómo te sueles sentir tú. Sobre todo gestión de riesgo, es lo más importante, sobre todo en las cuentas de fondeo y tal, pues sabemos que tenemos un drawdown bastante limitado, mucha gestión de riesgo y ahí asumiendo menos riesgo si vas teniendo drawdown negativo. Y sentirme yo, la verdad que a día de hoy te puedo decir que me preocupa más cuando me pasa con la comunidad que por mis propias cuentas, por así decirlo. El, Al final tengo una comunidad reciente, me estoy exponiendo también porque quiero, porque es muy pequeñita, no me da prácticamente dinero, pero sí es verdad que al final estoy siendo muy afín a la tribu, ¿no? A los que son de mi comunidad, y me pesa más esas rachas negativas por ellos, que sé que a ellos a lo mejor les cuesta más el quemar una cuenta, son sus primeras cuentas de algunos, o algunos han hecho su payout y quieren seguir y ahora están en drawdown negativo. Y me cuesta más, aunque lo trabajamos mucho la psicología, que entiendan que es lo normal Sí. en este negocio, pero me cuesta más por esa parte que por la mía propia, que yo ya lo tengo asumido, que van a venir Claro. y que no va a ser ni la primera ni la última. Digamos que si estuvieras tradeando tú solo por tu cuenta, lo podrías manejar. Sería mucho más fácil, sí, la verdad es Sí. que sí. Entiendo también que lo que te he dicho, llevo muy poco tiempo con la comunidad, no estoy acostumbrado a exponerme, llevo con redes sociales 5 o 6 meses y al final es algo que me tengo que hacer, tengo que mejorar y tal. El primer podcast que hice pues estaba mucho más nervioso de lo que estoy hoy, por ejemplo, ¿no? Vale, claro. Pues al final lo mismo es con la comunidad de trading y con los directos que hago y con las rachas. ¿Hubo algún periodo en tu vida como trader donde tu psicología, o sea, donde no tuviese control emocional? Por Sí, ejemplo, en la etapa, no sé, de 2023 o sí, 2022, sí. imagino. Del principio de 2023 era prácticamente un caos. Era un caos, sí, sí. ¿Cómo era? Ya te digo, sobreoperar mucho, el intentar llegar a esos números anteriores, quemar cuentas, era prácticamente estar fuera de sí, por así decirlo. Pero bueno, como decíamos antes, al final todo eso viene en el proceso y viene para mejorarnos y para darnos cuenta de que hay que sentarse, tranquilizarse y ver lo que es la realidad, ¿no? Total. Mm. ¿Y cómo fue que te propusiste superar, digamos, ese área, el tema de sobreoperar o...
de no tradear como emocionalmente. Al final, como te decía antes, tenía claro que quería dedicarme al trading y la única vía de escape era eso, ¿no? Era el centrarse, el poner las cosas claras y poco a poco ir mejorando y sobre todo eso también, el cultivar la paciencia, que es súper importante, súper importante. Entonces, pues por ahí fue ese tema. Vale, perfecto. Y hoy en día para mantener como una buena psicología, ¿tienes alguna rutina previa antes de hacer trading o después? Sí. Me despierto bastante temprano normalmente y me gusta mucho, no es meditar, pero bueno, es la forma más cercana de decirlo, ¿no? Pero sí hacer pensamientos sobre los objetivos de la semana, objetivos del día, ya no solo en trading específico, que también, pero un poco todo, ¿no? Y eso, reforzar el que, por ejemplo, el no sobreoperar, el ajustarme, ya eso lo tengo más superado, por así decirlo, ¿no? Pero en su tiempo, hace ya un tiempo, pues era todos los días repetirme, no voy a sobreoperar, no voy a sobreoperar, voy a ajustarme a la estrategia, si la estrategia no me da entrada al 100% no la hago. Y todo eso, repetírtelo en la mañana antes de ponerte a los gráficos, pues creo que es algo, de hecho lo recomiendo a todos los de mi tribu y a todos los que nos escuchen que lo hagan, lo prueben Vale. y lo vayan asimilando, porque para mí me ha venido muy bien. Y lo sigo haciendo a día de hoy, a lo mejor no con este contexto, a lo mejor ahora es, no sé, con lo que toque el día, con lo que me, Claro, con lo que me pueda, todos. claro, con lo que me pueda perturbar ese día Vale, y repetirlo para, total. para ser consciente. Totalmente. O sea, es que la visualización, o sea, prácticamente es como una visualización, ¿no? Es como una visualización, sí. Sí, porque y eso es muy importante porque si es un objetivo que tú tienes claro y te lo repites muchas veces, Mm, a pesar de que todavía no sea una realidad, para tu cerebro tarde o temprano termina siendo una correcto. realidad antes y Sí, por lo tanto uno termina actuando de esa manera como una persona que ya tiene esos objetivos y correcto, te ayuda ya a alcanzar esos resultados. correcto. Como que uno tiene que pensarlo antes Mm. de lograrlo. Esto sería un poco más con un objetivo a medio plazo, creo yo, ¿no? Lo que tú dices, está claro, que pones de visualización. Yo lo hago también esto, pero sí es verdad que también lo hago con el objetivo diario, por así Ok, decirlo, ¿no? Con los retos diarios que tengo, ¿no? ok, Entonces, buenísimo. Bueno, Manu, cuéntame un poco cómo es tu día a día como trader, ya más fuera de lo que es el trading, tu rutina y... fuera de los gráficos, Ajá, pues la verdad que soy un poco estricto en este aspecto, porque la verdad que con todo el tiempo que llevo he visto que es muy importante para mí, para estar despejado mentalmente y demás, sobre todo el tema de deporte, para mí es súper importante. He sido deportista desde pequeño, he jugado a fútbol, etcétera, no a nivel pro, pero siempre en competición y demás, y al final pues tengo esa costumbre, ¿no? Y el deporte para mí es súper importante y me lo estructuro pues de la siguiente manera. Como te he dicho antes, me despierto bastante temprano. Al principio del día lo que hago es prepararme mentalmente, tanto leer, no leo tampoco mucho por la mañana, unas 10-15 páginas más o menos, unos 10-15 minutos. Luego hago lo que te comentaba de como visualización, como meditación, pero que no es una meditación al uso, sino simplemente concentrarme y centrarme en los objetivos que tengo, tanto diario como medio plazo, como largo plazo. Luego también últimamente ya hace unos 3-4 meses he incorporado la gratitud, que para mí también es muy importante y en el trading lo veo también muy provechoso, porque al final, cuando agradeces todo lo que tienes, ¿no? La simplicidad de estar vivo, de tener un techo, de tener un café por la mañana, cuando eres realmente consciente la suerte que tenemos con eso, con el tener la salud, al final que tengas un par de stops en el día, eso es. rebaja mucho, ¿no? Ese sufrimiento, por así decirlo. Y al principio no eres realmente consciente de eso, pero cuando lo vas repitiendo todos los días, y eres realmente agradecido, cuando vienen dos stops, que son dos stops, ¿no? Claro. A través de tener salud, tener dos brazos, de poder hacer deporte, etcétera. ¿Y, Eso también lo... y cómo practicas el tema de la gratitud? Básicamente eso, lo que se me va ocurriendo, voy agradeciendo, pues día agradezco que ha amanecido, agradezco que estoy enfrente a la playa, que estoy pudiendo dar un paseo, agradezco que mis perros, he tenido recientemente a mi perra que la han tenido que operar y tal,
ha salido todo bien, pues muy agradecido últimamente con todo eso. Lo que va surgiendo un poco como lo otro, los objetivos del día, por los agradecimientos que me surgen, pero estar un tiempo simplemente concentrado en agradecer y en eso, en ser consciente de lo afortunados que somos, ¿no? Ujú. Pues bueno, esa primera etapa del día en eso, en pensamiento, un poco fortalecer la mente y cultivarla a través de la lectura. Y a partir de ahí ya, 7 y algo, empiezo en los gráficos. Hay días que opero en directo con la comunidad a las 7:30 de la mañana, Guau. con los madrugadores, antes de la apertura de UK. Y bueno, hago ese trading hasta las 10:30, 11 o así, que ahí ya corto y hago la sesión de deporte. Me gusta mucho jugar a pádel, me gusta mucho hacer algo de running, no que me guste mucho, pero me sienta súper bien, así que lo intento hacer. Un poco igual con el gimnasio, no es que me encante, pero también lo hago mínimo 2 veces en semana porque me sienta súper bien y porque es súper súper beneficioso. En fin, una sesión de deporte siempre de 11 a 1 más o menos, de 2 horitas. Eh, y bueno, vuelvo a casa a comer, preparar la comida y comer, y otra vez los gráficos pues a las 2 y algo hasta las 5 o 6 de la tarde. A las 2 y algo, bueno, a las 3:30 hacemos todos los días la apertura del Nasdaq, Ok. ¿vale? Y nada, de 3:30 a 5 estoy, pues eso, operando, viendo gráficos y demás. Y a partir de las 5 tal, descanso, paseo perruno, Ujú. paseo con los perros por la playa o por el monte, que también lo tengo muy cerquita. Y poco más, eso sería mi día. Al final del día ya, pues un poco de relajarme. Siempre estoy haciendo también cosas, estoy muy activo siempre, cosas de la comunidad, de crecer, de mejorar la landing page, en fin. Eso sería ya un poco al final del día, cuando ya ha acabado la operativa, cuando estoy más relajado y puedo, pues eso, un poco más distendido, por así decirlo. Claro. ¿Y qué importancia para ti tiene como el tema de organizar tu día? Súper importante, súper importante. A mí si esta estructura se me va, ya como que no estoy bien. Yo, de hecho, de lunes a viernes, como que me cuesta mucho hacer otro plan. Alguna vez lo hago, ¿no? Pero me cuesta mucho como hacer algún plan que se salga de esto, que al final me está dando resultados, es como estoy cómodo, como estoy bien, es lo que me gusta también, no lo hago para nada forzado, que eso también es una cosa súper, súper importante. Cuando antes tenía mi empresa, en según qué empresa o según qué momento, iba muchas veces con muy pocas ganas de, De- de lidiar con los problemas del día a día, con proveedores, con trabajadores, con lo que fuera. Y aquí muy pocos días son los que no, por no decir ninguno, los que no quiero estar haciendo lo que hago. Total. Y eso es súper importante también. ¿Y el deporte para ti cómo ha influido en tu trading? ¿Sientes que te aporta de alguna manera? Sí, para mí es súper, súper importante. Ya no solo a nivel corporal, sino obviamente a nivel mental. Te relaja. También yo creo que lo tengo muy bien estructurado porque hago una sesión por la mañana, Ajá. hago deporte, como que desconecto en ese punto Total. y hago luego la segunda sesión, ¿no? Ya con aire fresco, por así decirlo, con la endorfina ya por los aires. Y, y creo que esa estructura está muy bien en ese aspecto y para mí es, ya te digo, esencial, esencial todos los días. Hay días a lo mejor que puedo hacer algo menos o que voy al gimnasio con algo menos de ganas, pero obviamente, pero siempre algo hay que mover. Claro. Mm. La disciplina al final, que a veces uno no tiene ganas, pero Ah, sabe que a vivir pues, Esos son los días que marcan la diferencia, por así decirlo. Sí, sí. totalmente. ¿Y tú siempre has sido alguien como de hábitos o de seguir rutinas? ¿O por el trading empezaste a esto? Correcto, últimamente lo he visto varias veces ya. Ya te digo, llevo poco en redes y tal. Y sí es verdad que no soy el único, pero el trading me ha llevado Ah, a tener estos hábitos tan estrictos, por así decirlo, ¿no? Y tan disciplinados. Siempre, como te he dicho, siempre he hecho deporte, siempre tal, pero bueno, era el típico de que si un día no iba no pasaba nada, ok. o que cuando jugaba fútbol, eh, no sé, a lo mejor por lo típico de que no iba a entrenar porque no tenía ganas, tal. Claro. Y que ahora también me pasa, que hay días que no tengo ganas, pero esa disciplina y ese que me ha dado el trading y ya no solo la disciplina que me ha dado el trading, sino ese enfoque y ese saber que es muy importante para mí, no solo a nivel de divertirme, como es la mayoría de veces que voy a jugar básquet, sino a nivel mental y físico, lo importante que es.
lo bien que me hace, ¿no? A Claro. corto y a medio plazo. Claro. Claro, porque te ayuda a tener la mente despejada y además como a desarrollar una mentalidad más de crecimiento y más ganadora también. Correcto. También tiene su parte mala, que es un poco el día que no puedo hacer deporte o imagínate que me lesiono, no sé qué me podría pasar en la mente y tal, o cómo saldría, por suerte, y toco madera. Tengo salud, puedo hacer deporte. Ahí luego se adapta con lo que pueda, ¿no? Sí, algo siempre se podrá hacer, Claro. imagino. Y bueno, ahora que llevas una comunidad, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de operar en comunidad? Pues mira, vale, hice esta estrategia de aperturas Ajá. al principio de 2024. Sí, empecé a hacer a final de 2023, principio de 2024, con un par de amigos que no es que sean traders, pero sí que hacen algo y tal, y van haciendo cosas. Empecé a hacerlo con ellos, ¿no? A exponerla un poco, entre, ya te digo, dos amigos. Y bueno, estuvimos desde enero a junio haciéndolo en real prácticamente todos los días y no era una comunidad, así que a lo mejor, ya te digo, mis amigos no son traders, tienen su trabajo, Sí. entonces a veces alguno fallaba, otro tal, incluso yo no era tan estricto como con esa estrategia como hasta ahora, pero a partir bueno, me fui de vacaciones a mediados de julio de 2024 y cuando llegué en agosto, pues típico de pilas renovadas y demás. Y bueno, mis amigos estos habíamos tenido una rentabilidad muy buena en estos primer semestre. Mis amigos estos me dijeron, esto tienes que hacerlo en redes, tienes que exponerlo, que vas a triunfar, lo típico, ¿no? Y un poco como que me empujaron. Yo he sido muy poco de redes, tengo mi red personal, pero de usarla muy poco. Algo lo he usado, pero muy poco. Y a raíz de, pues en pleno agosto, que es no operable y tal, yo lo decía bueno, empecé desde cero en Instagram, con típicos follow de algún trader que conocía y tal, y sancionó Instagram, de tener 10 seguidores, 12, 50, muy poco a poco, pero todos los días haciendo mi Zoom y haciendo las aperturas, y al principio estábamos mis dos amigos estos y algunos random que se unían, tal, luego ya empezó a llegar más gentecita y tal, y poco a poco así. Y bueno, tuve la suerte, entre comillas, que septiembre y octubre fueron meses muy buenos. Y entonces sabemos cómo es este mundo, que con los resultados pues Puede ser. llega mucha gente y empezó a llegar gente y la verdad que crecí bastante rápido para poco tiempo que llevaba, que eso, me llegaban muchos seguidores, muchos halagos, mucho tal, y ahí fue cuando empecé a trabajar mucho. Tranquilo, que esto no va a ser siempre así, que estamos en una racha muy buena, que vamos a tener rachas buenas, pero también vendrán alguna malas y tendremos rachas mejores y Total. rachas peores. Y empecé a trabajarlo con la comunidad y entonces pues vieron eso, que operaba en directo, que les decía la realidad del trading, que no me venía arriba cuando teníamos un más 20% en un mes, ¿no? Como fue octubre. Y bueno, y así seguimos. ¿Y cómo ha sido para ti como a nivel psicológico estar tradeando y que otros estén viendo tus operaciones y tus resultados? Sí, lo que te decía, pues al final como todo, ¿no? Septiembre y octubre, pues tienen muy buenos resultados, todo el mundo muy contento, halagándote y tal. Yo sabía que obviamente los buenos resultados, que la estrategia es rentable, lo sé y se está demostrando, ¿no? Pero obviamente sabía que esos super resultados no son mantenibles en el tiempo. Por suerte lo estoy trabajando con la comunidad, estuve rebajando ese aspecto y por ahí más relajado. Pero sí es verdad que al final el exponerte, el tener gente que su trading depende de ti o que quiere verte operar y que tal, pues es, como te comentaba antes, para mí el punto más complicado ahora mismo para mí en el trading. Una presión extra al Una final. expresión extra que al final el trader bueno lo que para mí lo peor es ponerte presión, ponerte objetivos que no puedes llegar, ponerte, Mm. pues eso, al final presión. Y bueno, aquí me la he añadido, pero también es verdad que es una estrategia que es bastante mecánica, bastante simple de ejecutar, bastante simple de explicar y por eso también me quita un poco de esa presión extra que tengo. Y una pregunta, antes me comentaste que tú tuviste otro tipo de negocio, ¿cierto? ¿Cómo crees que esa mentalidad de haber tenido negocio antes te ayudó ahora como trader? Vale. Eh,
he tenido negocios antes que algunos han facturado bastante, que facture no significa que lo gane, ¿vale? Ganancias, claro. Pero han facturado bastante, entonces creo que me ha ayudado mucho a esa percepción del dinero, de que va, viene, de que tienes gastos, de que a lo mejor ves que ingresas 100.000 euros, pero que se te van 95.000 y solo ganas. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho en cuanto al trading, porque a veces tienes un trade, ¿no?, que va en X en ganancia y se queda en la mitad, ¿no? Pues Claro. esto pasa un poco con las empresas también, ¿no? Ves que estás facturando muchísimo, pero que los gastos también suben exponencialmente. Entonces ese desapego al dinero, por así decirlo, Eso es. creo que es muy importante en el trading y que yo pues lo tengo desde hace ya muchos años, porque tengo empresas desde que tengo 17 años, y creo que eso es saber realmente lo que es el dinero, que viene y va, que viene y va, que simplemente hay que trabajarlo todos los días, creo que me ha venido muy bien. Totalmente, porque hay muchos traders se apegan demasiado a las ganancias y se agarran tanto que no las quieren perder, empiezan a arriesgar poquito o a veces arriesgar mucho para querer Claro, más de eso. Y tú al tener ya en tu mente como que el dinero fluye, correcto. ¿cierto? Sabes que hay días que van a ser mejores, días que van a ser peores, días que crees que va a ganar mucho y que lo tienes a un clic que no lo ganas, pero al final esto es trading y Así es. hay que saberlo, y ya te digo, yo creo que tenía un poco, al final hay que adaptarlo al trading, obviamente, pero creo que tenía un poco de esa carrera hecha en mi vida previa. Claro, y es muy cierto eso, o sea, eso pasa mucho porque cuando uno ya ve cifras más altas o ve dinero moverse, ya la mente se adapta y se acostumbra mucho más rápido a eso y se te hace más real y más natural. Mm, Y cosa que hay muchos traders que a lo mejor antes no han tenido otro negocio o no han pasado por grandes números en su vida, correcto. es muy difícil llevarlo. Eso también me pasa con el tema de las cuentas de fondeo. Cuando yo empecé prácticamente con las de 50K, todo el mundo me decía de 10K, 10K, Ya, pero yo veía flotar $300 y para mí no me suponía, ¿no?, prácticamente. ya, Entonces como vi que ese salto me lo podía saltar. ok. Sí es verdad que, dicho esto, he comprobado también que las de 200K ya Es, sí, es, sí, sí, sí me supera, ¿no?, por así decirlo. Entonces estoy muy cómodo con las de 50 y 100, son para mí las con las que estoy más cómodo, pero dentro de tener ese bagaje, las de 200, pues sí es verdad que cuesta más. cuesta más, pero ahí ya uno poco a poco ya se va adaptando. Claro, poco a poco hay que ir adaptándose, algunas tengo por ahí y en eso estamos. Y por ejemplo, hay algo que sirve mucho es el entrenamiento mental, porque si bien hay muchos traders que nunca han pasado por esa experiencia de ver grandes cifras moverse, sí que es algo que si bien no lo viven en la realidad, lo pueden entrenar mentalmente al punto de creerse que sean reales, como a lo mejor como los mismos objetivos que tú te planteas mentalmente y los visualizas. Es más o menos lo mismo, porque son objetivos que a lo mejor todavía no has logrado, pero cada vez en tu mente los vas internalizando más. Claro. Y lo mismo se puede hacer con grandes cifras. Al Ya, final creo también que, como casi todo, es costumbre, ¿no? Al eso. final, cuando estás acostumbrado y estás viendo el flotante y tal, al final acostumbrarte por verlo al doble, ¿no? Sí, total, totalmente, Obviamente lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva su adaptación, pero al final es costumbre. totalmente. Ujú. Y bueno, Manu, ¿alguna cosita que no te haya preguntado que te gustaría Pues no sé, ahora mismo, la verdad. Es que me has preguntado muchas cosas preguntar? muy rápidas y muy bien. Así que ahora mismo, no sé, poco más. Vale, pues perfecto, Manu. Ha sido un gustazo haberte tenido aquí en este podcast de psicotrading. Igualmente, muchas gracias por invitarme.